Buenas tardes, sean bienvenidos. Nuevamente nos encontramos aquí para estudiar la palabra de Dios y vamos a meditar en un pasaje, un versículo que tenemos aquí de parte de Dios. Y pues buenas tardes a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a los que van a ver este mensaje. Les mandamos un fuerte abrazo, prepárense con su Biblia para que puedan ir siguiendo los versículos que vamos a leer, ya que es importante que escudriñemos la palabra de Dios, porque en ella se encuentra la sabiduría que proviene de lo alto. Entonces es importante que meditemos en la palabra, que escudriñemos la Biblia, que retengamos esa buena palabra para que sea provechosa, que cause o que nos provoque a practicarla. Vamos al libro de Jeremías, vamos a meditar ahí. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2 y vamos a leer el versículo 13. El título de este sermón le he puesto cisternas rotas. Cisternas rotas. Hoy en la mañana me levanté y también mi cisterna estaba vacía. Tenemos una cisterna donde tenemos el depósito del agua y estaba vacía porque se descompuso la bomba aquí en el pueblo. Ya tiene varias semanas que aquí en el pueblo no ha habido agua. Y pues el que no tiene cisterna pues no tiene forma, tiene que estar comprando agua. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una cisterna donde guardamos nuestra agua. No es muy grande, pero hoy echaron el agua, pero resulta que la llave estaba tapada. La llave estaba tapada. Aún aunque la cisterna está en buenas condiciones, pero la llave estaba tapada. Entonces hay que ahí hacerle pues, su limpieza a la llave, al flotador, para que pueda salir bien el agua, ¿no? Y casualmente, ¿no? Porque el tema que yo estaba preparando, pues es cisternas rotas. Traigo esta colación porque hoy lo viví en la mañana, ¿no? Entonces vamos a leer Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en tus manos estamos, Señor. Acudimos a ti, Señor, solicitando tu sabiduría que proviene de lo alto. Seas tú ayudándonos en esta tarde, mediante tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestra boca con denuedo, dándonos sabiduría, Señor, para poder expresarnos correctamente y para poder interpretar tu palabra, Señor, ya que es un arduo trabajo, Señor, el poderla entender. A veces es complicada para nosotros, para nuestra mente finita, pero sabemos que cuando tú nos ayudas, que cuando tú estás, Señor, en control de la situación, las cosas fluyen. Seas tú, Padre, en esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, ayudándome para poder compartir este mensaje de una manera sencilla, que mis hermanos lo puedan entender. Prepara sus corazones de ellos, Señor, para que puedan recibir esta palabra con gozo, con prontitud, con ánimo, con buen ánimo, Señor. Seas tú, Señor, ayudándoles, y también a los que han de ver este mensaje por medio de las redes sociales. Seas tú, mi Dios, bendiciéndoles ahí en casita y mostrándoles tú, mi Dios, cuán necesario es acercarnos a ti y reconocer esa necesidad que tenemos día a día de tu palabra, Señor. Porque te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, aquí en el contexto en el que estamos, esta palabra va dirigida al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías y les está anunciando, como quien dice,
el juicio de Dios. Porque aquí les dice en este versículo, 2 males ha hecho el pueblo. El pueblo de Israel había hecho 2 males. ¿Cuáles son estos males que había hecho? Pues en primer lugar, dejaron a Dios. Abandonaron a Dios y lo abandonaron. ¿Saben por qué lo abandonaron? Por causa de los ídolos. Se fueron tras los ídolos. Entonces el primer mal es haber dejado a Dios y el segundo mal es haber puesto su confianza en ídolos. Habla de idolatría y habla de dejar a Dios, de olvidarse de Dios. Ese es el juicio que Jeremías está anunciando al pueblo de Israel. Veamos ahí para entrar un poquito en contexto. Vamos a ver ahí Jeremías 2 en el versículo 23. Jeremías 2:23 dice: ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Aquí está comparando al pueblo de Israel con un camello hembra que está, digamos, torciendo su camino. Y luego en el 24 dice: asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. La compara con un camello hembra, con una asna montés que están en celo y que están buscando un macho para tener esa relación. Y en el 26 dice: como se avergüenza un ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Aquí está el juicio de Dios y les está llamando al arrepentimiento. Para eso vino palabra de Jehová a Jeremías, para que anunciara el mal que el pueblo estaba haciendo, en lo que habían caído, porque en aquellos tiempos estaban dados o habían implementado, antes de Jeremías habían implementado que ofrecían los niños a Moloch. Sus niños recién nacidos los ofrecían, y entonces habían caído en una tremenda idolatría y se habían olvidado de Dios. Y aquí los compara a unas cisternas rotas que no retienen agua. Ese depósito del que les hablaba, donde acumulamos el agua, que tiene una fisura o que está fracturado. En algunas ocasiones, cuando se construyen las cisternas y cuando no se construyen bien, se tienen que construir desde una sola pieza, desde abajo, el piso con las paredes en una sola pieza para que quede bien pegado. Cuando se construyen por separado, echas primero el piso y luego las paredes, queda entonces alrededor quedan aberturas y a veces por ahí hay filtración. Pero ¿cómo se corrige esto? Cuando se le da el acabado. Se le da un acabado, ya sea algunos le ponen azulejo, otros nada más cemento y se pule, y entonces con ese se le da ese acabado para que no se filtre el agua, para que el agua se mantenga ahí. Ahora, esta agua de aquí de la que nosotros podemos estar hablando, o la comparación que hace el pueblo, Jeremías, al pueblo de Israel, es decir, que todos aquellos bienes, todas aquellas bendiciones, todas aquellas cosas espirituales, el pueblo de Israel las había abandonado, las había dejado, se había apartado de Dios y se habían ido tras los ídolos y puesto su confianza en ellos. Ese es el juicio. Ahora, eso es lo que en el contexto general de Jeremías estamos viendo. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar nosotros este pasaje a la iglesia? Porque nada más vamos a hacer una aplicación. Esta palabra no fue dada a la iglesia, hago la aclaración. No es palabra de Dios que vino para la iglesia, es exclusiva para el pueblo de Israel, para Jacob. Entonces, lo vamos a aplicar nosotros a nuestros días, a nuestro tiempo.
¿Por qué lo vamos a aplicar a nuestro tiempo? Porque el tiempo es similar, el tiempo es muy parecido. Los tiempos de Jeremías a nuestros tiempos son muy parecidos. Mucha gente anda tras la idolatría. Ya se acerca la fiesta de aquí del pueblo también, ¿no? En septiembre, de San Miguel. Aquí se festeja la fiesta de San Miguel y entonces hay una tremenda idolatría. Sacan a sus santos a pasear, dicen que veneran, hacen sus fiestas, toman alcohol afuera de la iglesia, se emborrachan, toda clase de libertinaje ahí sucede y no hay quien ponga un alto. La misma iglesia lo permite. Eso no es de Dios. Pero el problema más parecido es haber dejado a Dios, porque el dejar a Dios nos habla de apostasía. Y estamos viviendo tiempos de apostasía. En estos días son tiempos de apostasía. Gente que dice ser cristiana, que dice ser creyente, se olvidan de Dios, se apartan de Dios. Entonces, la apostasía puede darse en dos diferentes ámbitos. Puede ser una apostasía temporal, cuando las personas se apartan de Dios, pero todavía en sus conversaciones, pues mezclan ahí las cosas que aprendieron, ¿no? Y todavía hablan de Dios y hablan de la oración, aunque no la practican, pero hablan de la oración, hablan que Dios es bueno y vemos así, pero realmente pues están como esa cisterna rota, porque no retienen nada de lo que se les enseñó, de lo que se les habló, no lo retienen porque no son capaces de practicarlo. Entonces son semejantes a cisternas rotas que no retienen el agua, que no retienen la palabra, que no retienen la buena enseñanza. Entonces esa es una apostasía temporal, decir que a lo mejor de etiqueta soy cristiano, pero realmente, como dijo el Señor, ¿no? Con sus bocas hablan de mí, con sus bocas, o sea, en sus bocas está la palabra, pero sus corazones lejos. El corazón se encuentra lejos, apartado de Dios, alejado de Dios. El corazón se ha enfriado, el espíritu que está morando en ellos está contristado, está entristecido. ¿Por qué? Porque no vienen a la palabra, porque les fastidió, porque en algún momento les enseñaron tal vez un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten el evangelio por ganancia, por sus bienes, no sé por qué razón lo hagan, pero algunos pervierten el evangelio y enseñan doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, y llevan a la iglesia, a los creyentes, tras ese tipo de enseñanzas y los pierden. Entonces les enseñan, como por ejemplo, por poner un ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Les enseñan que Dios les va a bendecir, que Dios los va a hacer ricos, que Dios les va a dar todos los anhelos de su corazón. Y yo creo que Dios cumple el anhelo del corazón, pero no podemos enseñarlo como algo de cajón, que tienes que acercarte a Dios para que Dios te cumpla los anhelos de tu corazón. No es el evangelio, no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es: arrepiéntete de tu maldad, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje del evangelio. Pero no podemos acercarnos con esas motivaciones equivocadas y pretender que Dios nos va a hacer ricos. Entonces, en algunos casos sucede que las personas, cuando no ven que Dios les bendice económicamente, pues ¿qué pasa? Se desaniman, se apartan, se alejan y entonces están apostatando temporalmente. Ahora está la otra apostasía, que es definitiva. Una apostasía definitiva. Aquellas personas, como dice el libro de Hebreos, acompáñenme a Hebreos para dar un poquito de
de más luz a ese tipo de personas, ese tipo de cristianos. Hebreos capítulo 6, y vamos a leer del 4 al 6. Ese tipo de cristianos que estuvieron en la iglesia, que estuvieron prendidos, encendidos, el fuego del Espíritu estaba en ellos. Dice Hebreos capítulo 6, en el versículo 4 al 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Aquí fíjense, dice, gustaron de todo esto, tuvieron al Espíritu, tuvieron iluminación, sabiduría de Dios, y recayeron, dice el 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, que hay personas que se van a apartar o se están apartando definitivamente de Dios, porque tal vez conocieron un evangelio diferente o se acercaron a Dios con la motivación equivocada. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios con la motivación correcta, para no apartarnos de Él, porque podemos apartarnos de Dios. El Señor nos rescató, nos salvó, estábamos allí en tinieblas, ahora nos ha trasladado a este lugar de privilegio, la iglesia. Fuimos introducidos en el cuerpo que es la iglesia, su cuerpo que es la iglesia, introducidos por medio del bautismo del Espíritu Santo. Ya estamos dentro de la iglesia y ahora tenemos un compromiso como miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos un compromiso que muchos están abandonando, compromiso que muchos han olvidado, compromiso que muchos no han hecho con el Señor. Cisternas rotas que no retienen agua, así dijo Jeremías. Esas personas que se acercaron, que gustaron de la buena palabra, que en un dado momento se gozaron cuando venían a la Biblia y derramaban su corazón al leer la Escritura, y de repente algo sucedió en la vida, que se desanimaron, que se olvidaron de Dios, que se alejaron, y el juicio de Dios va a caer sobre esas personas que no quieren arrepentirse de su mal proceder. Es necesario esta palabra para que nosotros despertemos, que no nos vaya a suceder aquello de las vírgenes que eran insensatas y que no tenían aceite. No, que no nos suceda eso, que nosotros estemos preparados y listos con el compromiso que nosotros hicimos, porque conocemos el Evangelio y porque hemos enseñado la verdad del Evangelio. Primero tenemos que venir en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y Dios bendice, sí. Dios es bueno, sí. Dios nos dará muchas cosas, sí. Pero no debe de ser esa tu acercamiento a Dios. Muchas personas se acercan para que Dios les arregle su matrimonio. Muchas personas se acercan para que Dios los sane. Y una vez que les arregle el matrimonio y los sana, ¿saben qué hacen? Se apartan, se van, se alejan. Entonces, meditemos en esto. ¿Cuál es la causa? Y cada uno de nosotros, si nos hemos apartado de Dios, meditemos y piensa cuál es la causa por la que te alejaste de Dios. ¿Será Dios es malo? ¿Te ha hecho un mal? Fíjense, vamos a regresar a Jeremías. Versículo 5, versículo 5. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Medita en tu corazón por qué causa te apartaste de Dios, qué fue lo que viste mal en Dios. Dice el 5, así dijo Jehová,
¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué maldad hallaron en Dios? ¿Qué maldad hallamos en el Señor? ¿Qué mal nos hizo? ¿En qué nos dañó? En nada, porque el Señor es bueno, porque el Señor es santo, justo, manso y humilde de corazón. Nunca nos ha hecho un mal, Él siempre ha buscado nuestro bien. Dice la Escritura, porque pensamientos de bien tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dice Romanos capítulo 12 que la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios para nuestra vida es agradable y es perfecta. ¿Qué mal vimos en la voluntad de Dios? ¿Qué mal encontramos? ¿No será que nos estamos pareciendo al pueblo de Israel? Dice Jeremías 3, Jeremías capítulo 3, en el versículo 1, dicen, si alguno dejare su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Pon esa comparación que en el pueblo de Israel decían los hombres, ya si la mujer se fue con otro, ¿cómo voy a volver con ella? No, ya, que se vaya, la repudio. Bueno, dice Dios, a pesar de que el pueblo de Israel se fue tras los ídolos, esa comparación pone, dice, vuélvete a mí, te recibo, arrepiéntete y te vuelvo a recibir. Fíjense la benevolencia de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios quiere que te arrepientas. Dios está esperando, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de su maldad. Porque Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Éramos ignorantes, Dios ha pasado por alto esa ignorancia y ahora manda que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Arrepiéntete de haber dejado a Dios y vuélvete a Él. Dice que Él es fuente de agua viva. Dios es fuente de agua viva. Ahí lo podemos leer en el 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. El Señor es la fuente de agua viva. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a ver cómo el Señor es la fuente de agua viva. Juan, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 14. 4:14. Dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que yo le daré, dice el Señor, el agua que les ofrezco será una fuente de agua una fuente de agua que salte para vida eterna, una fuente de agua, como un manantial donde emana el agua, no una cisterna rota. El Señor no es una cisterna rota que se filtra el agua y que se va. No, el Señor es como un manantial donde el agua está emanando, saliendo, un agua limpia, un agua pura. El agua representa la palabra. Esa palabra que cuando nosotros nos convertimos a Dios, esa palabra llena el vacío que existe en tu corazón, en mi corazón. Toda esa ansiedad que hemos aprendido a echarla sobre el Señor, todos aquellos miedos
que la palabra de Dios, que el perfecto amor ha echado fuera de nosotros, el perfecto amor de Dios que ha echado fuera de nosotros todas aquellas cosas que nos atemorizaban, que nos molestaban, que nos causaban ansiedad, estrés, depresión. Todas esas cosas en el Señor han sido solventadas, porque por la buena palabra que hemos tenido del Señor, esa palabra ha sido en nosotros un depósito, ese buen depósito que cada día está siendo llenado, pero depende de nosotros, si nosotros lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Entonces, el Señor es la fuente del agua viva. Ahora, Juan, ahí mismo Juan, capítulo 7, donde vamos a leer del 37 al 39. Juan, capítulo 7, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Alguno de ustedes tiene sed? Venga al Señor y beba. Si estás cansado, sediento, desesperado, enfermo, necesitado, ven al Señor. Él te va a dar de esa agua. Él te va a dar de esa agua que Él tiene. Dice el 38, el que cree en mí, el que cree en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Crees en el Señor? ¿Has creído en el Señor? Pues si tú has creído en el Señor, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que tú vas a tener abundancia de palabra para darle a las personas. Aquellas personas necesitadas que te encuentras en el camino, aquellas personas desesperadas, aquellas personas que no conocen a Dios, tú tienes la oportunidad de presentarles, de mostrarles esa buena palabra, el Evangelio de Cristo, para que también ellos puedan venir a tomar de esa agua. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había enviado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, refiriéndose al Espíritu que nos iba a sellar, el Espíritu que mora dentro de nosotros. ¿Qué no sabéis que sois templos del Espíritu? ¿Qué no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios nos anhela, y nosotros, como cisternas rotas, no retenemos nada, no retenemos la palabra, se nos olvida. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo es muy fuerte. La corriente de este mundo nos está llevando a pecar, nos arrastra, pero nosotros tenemos que presentar oposición. Ya no tenemos que correr tras el mundo. Me refiero al mundo, a la ideología, a los conceptos, a las ideas, a los sistemas de pensamiento, a las modas, a todo aquello que existe, ¿no? Que no proviene de Dios. Filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, ¿no? Que nos van llevando. No tenemos que dejarnos arrastrar. En Jesús, Él es nuestra fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva a la que nosotros podemos acudir en todo momento, cuando necesitemos. Dice aquí, porque dos males ha hecho mi pueblo. Hablamos del pueblo de Israel que abandonaron a Dios, hablamos del tiempo presente, que es la iglesia y que ha caído en apostasía, que han abandonado a Dios. Hay el segundo mal que se encuentra en la iglesia es faltar el temor de Dios. Falta el temor de Dios. Fíjense ahí en Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová,
tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti. Nos falta temor de Dios. A la iglesia le falta temor de Dios. Porque aquí venimos, estudiamos la palabra, la escuchamos, la leemos, pero a la hora de la hora no la practicamos. Pareciera como que Dios no nos está viendo. Pareciera como que no tenemos ningún respeto a Dios por las cosas que hacemos, por la forma en que hablamos, por la forma en que nos conducimos. Es tiempo de arrepentirnos de todo eso. Es tiempo de pedirle perdón a Dios y de enderezar nuestro camino, allanar nuestro camino, enderezar todo lo torcido, porque el Rey ya viene. El Rey ya viene y viene por una iglesia santa, sin mancha, una iglesia gloriosa. Nosotros somos esa iglesia. ¿Y cómo nos irá a encontrar el Señor? Todos corrompidos. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en este mundo? ¿Hallará fe en ti? ¿Hallará fe en mí? Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Ya tenemos que dejar de estar jugando a la iglesia y tenemos que ponernos a pensar, porque Cristo viene y cómo nos va a encontrar. Fíjense que dijo Pedro, a ver, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. Cuando dicen aquellos que dura es la palabra, ¿no? Dice el 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra que les estaba hablando el Señor. Dice Pedro en el 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿A quién iremos? Si nos apartáramos del Señor, ¿a quién iremos? ¿Iremos a los ídolos? ¿A dónde nos refugiaremos? Solo Dios tiene palabras de vida eterna. Solo Dios tiene consuelo para nuestras almas abatidas y cansadas y desesperadas. Cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos angustiados, ¿a quién podríamos ir? Los hombres no nos entienden. Si tú abrieras tu corazón conmigo, yo lo abriera contigo, no te entendería ni tú me comprenderías. Pero el Señor nos comprende. Le dijo a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Y te di, te santifiqué, te di a las naciones y te santifiqué. Del mismo modo, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conocía. Y con un propósito nos ha dejado aquí. ¿Cuál es ese propósito? Para empezar, a veces ni siquiera sabemos. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Estamos lejos de eso. Yo me encuentro lejos de eso. Pero todos los días me esmero, todos los días quiero parecerme a Cristo, pero no, pues
falta demasiado. Pero no por eso me desanimo, sino que prosigo a la meta, dice Pablo, prosigo a la meta al supremo llamamiento. Así que no importa que hayas caído ayer, no importa que te hayas alejado de Dios, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos de arrepentimiento, de acercarnos a Dios y de pedirle perdón por haber estado lejos, indiferentes a Dios. Hemos sido indiferentes a Dios. Nos hemos apartado y nos hemos ido tras los ídolos. Ya no hablamos de ídolos de yeso, de imágenes, esculturas. Hay otros ídolos. Todo aquello que desplaza a Dios del primer lugar. Escúchalo bien. Dijo el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y toda aquella cosa que desplaza a Dios de ese lugar es un ídolo. Si tus hijos están en ese lugar, los amas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, eso es un ídolo. Si tu dinero lo has puesto en ese lugar, eso es un ídolo. Si a tu pastor lo has puesto en ese lugar, es un ídolo. Si a tu papá o a tu mamá lo has puesto en ese lugar, es un ídolo. Si a tu esposo o a tu esposa lo has puesto ahí, es un ídolo. Si a ti mismo te has puesto en ese lugar, te has hecho un ídolo. Reflexiona, medita, y es tiempo de quitar eso de ahí y volver a poner a Dios en el lugar que le corresponde, en primer lugar. Y solo así estaremos en la capacidad de volver al redil, En otro tiempo éramos ignorantes, no teníamos conocimiento. Y dice la alabanza: he regresado yo al redil y no sé cómo, cuando no teníamos conocimiento. Pero ahora Dios nos ha bendecido con conocimiento. Ya no estamos en tinieblas, ya no estamos en oscuridad para decir: no sabía yo lo que hacía. Ahora ya conocemos, ya sabemos. Así que es responsabilidad de nosotros, de cada uno, tuya, mía, de analizarnos, escudriñarnos si verdaderamente estamos en la fe de Cristo, si verdaderamente estamos alineados a su voluntad, para no dejar a Dios, para no irnos tras lo que no aprovecha. Dice el apóstol Pablo en Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las cosas que se ven son temporales. La belleza, el dinero, la fama, todas aquellas cosas son temporales. No nos las vamos a llevar. Nadie se va a llevar su depa, nadie se va a llevar su carro, nadie se va a llevar su belleza. Dice José: hasta la belleza cansa. No lo vamos a llevar. Pero las cosas que son eternas, esas cosas no las podemos ver ahora, no las vemos claramente, no las podemos ver, pero sí entendemos, ya tenemos entendimiento que un día estaremos con el Señor cara a cara y nos gozaremos en su presencia. Cuando diga el Señor: bien, siervo fiel, pásale al gozo de tu Señor. Qué gusto nos va a dar que podamos ser llamados siervo fiel y que no nos vayamos a ir avergonzados porque no atendimos su voz, porque nos apartamos del Dios vivo, porque nos fuimos por lo que no aprovecha, porque dejamos la fuente del agua viva, la fuente de salvación, esa salvación que Dios nos ha regalado por gracia y nosotros hemos menospreciado. Nosotros no hemos valorado la salvación que Dios nos ha ofrecido y todavía estamos en el sueño,
No lo digo por los que se están durmiendo, estoy diciendo en el sueño estamos en el sueño, no hemos despertado. Entonces, temamos pues, temamos, porque dice que faltó el temor, que les faltó el temor al pueblo de Israel. Acompáñame a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra como a ellos, la buena nueva, perdón. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les aprovechó? Porque eran cisternas rotas que no retienen la palabra, no retienen la fe. No les aprovechó por no ir acompañada de fe. Así que vamos a analizarnos nosotros como un recipiente donde está siendo depositada esa palabra, y vamos a analizarnos cada uno por dónde es que se está fugando esa palabra. ¿Dónde está la fuga? No hemos creído, no tenemos la fe. Pidámosle a Dios que nos dé más fe, pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, pidámosle a Dios que ayude a nuestra incredulidad. O sea, cualquiera que sea el caso, pidámosle a Dios. Dice Santiago: si alguno siente falta de sabiduría, pídasela a Dios, pero pídala con fe, el cual da abundantemente y sin reproche. Dios da abundantemente y sin reproche. Si nos acercamos a Él confiadamente, Él nos va a dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Si es que nos hemos apartado de Dios, si es que le hemos dejado, pues acercaos a Dios. Dice Santiago, acompáñame a Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago 4:8. Dice así: si nos hemos apartado de Dios, si hemos dejado a Dios por aquellas cosas que no aprovechan, dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos acercamos a Dios. Acerquémonos a Dios en plena certidumbre de fe, confiadamente. Acerquémonos a Dios confiadamente, con confianza. Dios no nos va a echar fuera. Dios es un Dios perdonador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Para eso sirve la sangre de Cristo. La sangre de Cristo sirve, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, para limpiarnos de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Para eso fue derramada su sangre. Para eso dio su vida, para pagar el pecado. Algunos pretenden torcer las doctrinas y decir que la sangre de Cristo sirve para otras cosas, pero la Escritura no nos deja duda. Ahí está clarito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de su Hijo nos limpia de toda maldad.
Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchamos hoy la voz del Espíritu de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. No endurezcan sus corazones, hermanos. No endurezcamos nuestros corazones. ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Escuchaste la voz de Dios? Nada. Si escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios, pídele perdón y acércate a Dios. Acércate a Dios, el cual es fiel y justo. Ese Dios perdonador. Él quiere que nosotros estemos con Él. Él quiere que habitemos con Él seguros. Así que no seamos cisternas rotas que no retienen nada de lo que se habla. Más bien seamos esos recipientes donde se almacena todo lo espiritual, todas aquellas cosas de interés, un buen depósito, un buen corazón. Oh, que Dios nos diera que tuviéramos un corazón así, ¿no? Concédenos un corazón así, mi Dios. Un corazón que te ame, que te busque. A ti, mi Dios, la fuente de agua viva. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque eres bueno, porque nos hablas, Señor, todos los días nos hablas, Señor, porque tu palabra, Señor, no vuelve atrás vacía, Señor. Siempre cumplirá el propósito por el cual fue enviada, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esta exhortación, a acercarnos cada día más a ti, Señor, a no ser esas cisternas rotas como el pueblo de Israel fue comparado, a no ser ese camello, a no ser esa asna montés que va tras su lujuria, a no ser como ese ladrón que se avergüenza al ser descubierto, al no ser como esa mujer adúltera que deja a su marido. Ayúdanos, oh Dios, a vivir fieles a tu palabra, Señor, a vivir, Señor, pegados a ti, que eres la vid verdadera, Señor. Dice tu palabra, Señor, que te has acordado de nosotros, Señor, hablando del pueblo de Israel, de la fidelidad de su juventud, del amor de su desposorio cuando andaban en pos de ti en el desierto, Señor. ¿Te acuerdas, oh Señor, del que es fiel? Tú siempre te acuerdas, oh Dios, del que es fiel. Ayúdanos, Señor, a ser fieles contigo, a no apartarnos de ti, a no alejarnos, Señor, ni a izquierda ni a derecha, Señor, a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a poner siempre, Señor, nuestra mirada en ti, a permanecer, Señor, en ti, a no apostatar, Señor, de la fe. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, mi Señor, a que no exista acusación alguna, Señor, contra nosotros, Señor, de parte tuya, mi Dios. Ayúdanos a ser hombres y mujeres irreprensibles, Señor. Que no tengamos de qué avergonzarnos, que vivamos sabia, justa y piadosamente nuestra vida cristiana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos la próxima semana y les mandamos un saludo a los que se conectaron. Sean ustedes bendecidos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte y hasta luego. Vamos a